Sí, sí. Hombre, si es que de castellano, pero... Claro. Pero sí. Edurne. Desde luego es una buena investigación. Ahí está en castellano, vamos a pasar en euskera, sí. Hola, sí, funciona así. Bueno, pues buenos días a todos y a todas y muchísimas gracias por acudir a esta rueda de prensa en la que os queremos presentar el trabajo que hemos realizado durante estos 2 años, 2017 y 2018, desde la Fundación Ramón Rubial y en colaboración con la Universidad del País Vasco. Y en los que hemos estudiado los diferentes procesos migratorios que se han ido desarrollando en Guipúzcoa. En 2017 nos centramos fundamentalmente en los procesos migratorios internos y destacando sobre todo la aportación de las personas procedentes de otras comunidades autónomas a Guipúzcoa y la repercusión que esto ha tenido en el desarrollo de este territorio. Y en 2018 hemos querido dar continuidad a este trabajo, profundizando en segundas generaciones, pero además también se ha querido incorporar, aunque sea de una manera inicial, los procesos migratorios actuales, centrado en aquellas migraciones procedentes de diferentes países. Y hoy lo que hacemos es presentar el fruto de este trabajo que se materializa en esta publicación, Las migraciones internas y su aportación al desarrollo de Guipúzcoa desde 1950 a 1975. Pero también quiero adelantaros que hemos iniciado el desarrollo y la construcción de una página web con el objetivo de convertirla también en una potente herramienta de difusión y consulta de los procesos y resultados de esta investigación. En la web www.ramonrubial.com, Migraciones internas en Guipúzcoa, la podéis visitar a partir de hoy y vamos a dar a conocer este trabajo que han realizado durante estos 2 años. Así que por mi parte solo me queda la parte de los agradecimientos, porque al final esto no se podría haber hecho sin el trabajo de muchísima gente. De Luis Castells, gracias a Josu Hernando, a Maya Izaola, a Felipe Juaristi, a Raúl López y a Imanol Zubero. Su trabajo y su aportación para que este proyecto se haga realidad y se consolide ha sido fundamental. Y también a las casas regionales de Guipúzcoa por su participación en este proyecto, por haber dado documentación y por haber participado en todo su desarrollo. Y, por supuestísimo, al Departamento de Cultura, Turismo, Juventud y Deporte de la Diputación Foral de Guipúzcoa, porque sin su ayuda y colaboración esta publicación que hoy presentamos no hubiese sido posible. Así que muchísimas gracias, diputado. Eskerrik asko, Denis. Tuya es la palabra. Eskerrik asko zuri, Eider. Lehenik eta behin esan beharra dukat, aitortu beharra dukat, plazerra dela zurekin eta Imanolekin aurkezpen hau egitea. Arratsaldean Lasarte Horian egingo dugu aurkezpena baita ere, jendaurrean, baina nik uste dut azkeneko 2 urteetan egindako lanaren emaitza dela gaurkoa. Benetan oso lan bikaina egin dela uste dugu, Ramón Rubial Fundazioarekin batera, beharrezkoa zana, gogora ekarri nahiko nuke Aldundiak duela joan dan legealdian, bere garaian 50 eta 60ko hamarkadatan etorritako etorkinei urrezko plaka eskaini ziela eta Gipuzkoak eskaintzen duen ohorerik handiena eman ziela, baina iruditzen zitzaigun legealdi honetan lan horri kontinuidadea ematea erabaki dugu, benetan egindako ekarpen guztia, ekarpen kulturala, ekarpen ekonomikoa, ekarpen soziala bildu nahi genuelako eta balorean jarri nahi genuelako, ezta? Decía Eider e Imanol que es un honor para la Diputación Foral de Guipúzcoa haber podido colaborar con la Fundación Ramón Rubial y con la Universidad del País Vasco en el estudio, en la profundización de algo que sigue siendo todavía hoy, pasado más de medio siglo, diría que estamos ya en 2018, por tanto estamos hablando de más de 60 años desde que se iniciaron aquellas oleadas migratorias, migraciones internas, sigue siendo todavía un elemento objeto de análisis que creemos no ha aflorado suficientemente. En la anterior legislatura, el Gobierno foral acordó conceder a las casas regionales de Guipúzcoa la placa de oro, que es la máxima distinción que se otorga por parte de la Diputación Foral de Guipúzcoa, en un reconocimiento tardío, seguramente, pero la propia institución reconoció que pendiente
un reconocimiento pendiente a todas esas personas, mujeres y hombres, que llegaron en aquellas décadas a levantar este territorio de Guipúzcoa, este país, Euskadi, y particularmente Guipúzcoa, y particularmente algunos de esos municipios que vivieron una auténtica revolución demográfica, producto de la cual hoy estamos aquí. Es decir, lo primero que a mí me gustaría destacar como resultado de este estudio es que la Guipúzcoa que hoy conocemos no se entiende sin esas llegadas de personas, mujeres y hombres que contribuyeron a levantar las industrias de este país, que aportaron su cultura, sus tradiciones, sus acervos y que hicieron de este país un país más rico. Y que Guipúzcoa es, sin duda ninguna, familia a familia, empresa a empresa, una sociedad más preparada para encarar los retos del futuro, porque es una sociedad más mestiza y más abierta como consecuencia de aquel proceso. Proceso que, como bien relata este estudio académico, no fue un proceso digamos, ni tranquilo ni pacífico. Fue complejo, como lo son todos los procesos de mestizaje, y en aquel caso hay que decir con toda claridad, lo solemos hacer cada vez que visitamos alguna casa regional o se produce alguna efeméride o alguna celebración, la sociedad guipuzcoana, los nativos, no, digamos, no vimos del todo con buenos ojos desde el primer momento. Todo lo que representara digamos, lo ajeno, todo lo que representase una realidad cultural, lingüística, distinta a la que venía desarrollando Guipúzcoa en décadas anteriores, fue visto por parte de algunos sectores, hay que decirlo con absoluta claridad, como una amenaza. Y con el tiempo se ha demostrado que no solamente contribuyeron a desarrollar económicamente este país, sino que aportaron una enorme riqueza y nos hicieron de alguna manera... Nos vacunaron frente a las enfermedades sociales que estamos viendo también hoy en día, ¿no? Yo creo que esta es una sociedad más solidaria, más abierta y más comprensiva y empática con las personas que vienen de lejos a desarrollar un proyecto de vida, precisamente porque está compuesta, es de forma natural y genuina una sociedad compuesta y compleja, Y creíamos que las instituciones guipuzcoanas debíamos, en colaboración con las instituciones culturales que realmente tienen conocimiento, como puede ser la UPV y la propia Fundación Ramón Rubial, investigar, profundizar en el estudio de esta realidad y sacar a relucir cuál fue esa aportación al desarrollo de Guipúzcoa en ese cuarto de siglo, ¿no? Muchos de los guipuzcoanos, muchas de las guipuzcoanas de hoy somos hijos de ese proceso migratorio y somos hijos de esa revolución demográfica que se vivió. Por cierto, revolución demográfica que luego a posteriori no ha continuado al mismo ritmo. Quiero decir que ahora mismo estamos viviendo de nuevo una situación demográfica de cierta alarma, porque está poniendo en tela de juicio nuestra capacidad de desarrollo, y hablo de quién va a pagar nuestras pensiones, hablo de quién va a sustituir la mano de obra que se va jubilando y la fuerza productiva que se va jubilando en nuestras empresas, y estamos viviendo de nuevo una realidad de llegada de inmigrantes muy distinta, porque aquellas fueron migraciones internas dentro del mismo, dentro de España, y ahora estamos hablando de personas que vienen de más lejos, con culturas más, digamos, si se quiere, exóticas o ajenas a la nuestra, con otros idiomas, con otras religiones, pero en definitiva estamos también ante la oportunidad de poder mirar con ojos y con una cierta inteligencia y con una cierta capacidad empática esas posibilidades que nos aporta la inmigración. Creo que deberíamos de haber aprendido de todo aquello a ser una sociedad más solidaria también, ¿no? Con quienes vienen de fuera, sí, como producto de una necesidad y de la querencia por desarrollar un proyecto de vida, pero también con plena voluntad de integración y de desarrollo de vida con todas las consecuencias, ¿no? Yo no diré nada más. Creo que ha sido un trabajo espléndido, creo que ha sido un proceso ejemplar, creo que la colaboración con la Universidad del País Vasco, con Imanol, con Luis y con todas las personas que habéis estado al mando del estudio ha dejado pozo en la Diputación, en la Casa. Hemos colaborado con mucho agrado, realmente con mucho gusto.
y lo seguiremos haciendo a futuro, porque es posible que las conclusiones de este estudio, que no hay más que ver el lomo del informe, para darse cuenta que puede tener diferentes aplicaciones. Obviamente, Eider ya ha hablado efectivamente de la voluntad de llevarlo a un espacio virtual donde poder hacer una consulta, si se quiere, más práctica y útil a ojos de los investigadores, de quienes quieran profundizar en esta materia, para que esta información que aquí se recoge sea, que es muy valiosa, pero sea útil, sino otros posibles soportes que le podamos dar a futuro a toda esta información, como pueden ser exposiciones. En estos momentos, la presentación de este libro se inscribe dentro de lo que está siendo una exposición que estamos llevando a cabo, que sabéis que se inauguró el viernes pasado, El otro soy yo, Bestea Naiz, con esa idea también empática de volver a retomar la mirada hacia los movimientos migratorios, en este caso desde el arte contemporáneo, ¿no? Y seguramente estas migraciones internas que vivió Guipúzcoa deben seguir siendo estudiadas también con una mirada crítica, que creo que es algo que aporta este informe. Una mirada autocrítica a la manera en la que se abordó en su momento y a la manera en la que se vieron, bueno, en la manera en que se afrontó esa llegada desde muchos puntos de vista, incluso desde el punto de vista no solamente social y cultural, sino también urbanístico, cómo se desarrollaron las barriadas y los barrios en los que muchas de esas personas terminaron recalando. Si lo vemos a ojos de hoy, desde el punto de vista de lo que deben de ser las condiciones de vida y la calidad urbana, pues es realmente hay razones para ser autocrítico desde el punto de vista del desarrollismo al que dio lugar y cómo se organizó o se dejó de organizar todo aquello. En fin, como veis, es una lectura poliédrica, con una mirada multidisciplinar desde diferentes puntos de vista, para la cual han sido necesarias las aportaciones de personas de muy diversa índole, a todos los cuales pues estamos muy agradecidos. Y no diré más, le paso la palabra a Imanol Zubero, uno de los coordinadores del estudio. Ahora, Imanol. Eskerrik asko, egun on guztioi. Pues de agradecimientos a agradecimientos, yo también tengo que empezar agradeciendo en primer lugar a la Diputación y a Denise Itxaso, que está aquí presente, personalmente, el que hayan tenido la idea de continuar con, bueno, de plantear ese trabajo que, como él decía, continúa una línea de reconocimiento de la aportación de las migraciones internas a este territorio, a esta comunidad, a la Fundación Rubial por impulsar de una manera más técnica, más aplicada el proyecto, y a las personas que han colaborado en su realización, y entre ellas muy particularmente a las personas miembros de las federaciones, de las casas regionales que se han brindado a conversar con nosotras y nosotros, a contarnos a veces historias duras, otras veces historias pues muy luminosas, y sin ellas y sin ellos pues hubiera sido imposible hacer este trabajo. El trabajo se abre prácticamente recogiendo el lema de la Federación Guipuzcoana de Casas Regionales, que en latín dice nil volitur quim precognitur, y que se traduce como no se puede amar lo que no se conoce. Y de alguna manera eso es lo que también está impulsando o está recorriendo este trabajo, ¿no? Como se decía en la presentación, la Guipúzcoa actual sería irreconocible si no llega a ser por la aportación de las personas que en las décadas 50, 80, 75 pues emigraron, vinieron de otros lugares de España con la intención pues de aportar, de mejorar su vida, pero de aportar también a una sociedad que estaba pues en construcción como la sociedad vasca y guipuzcoana de aquella época, ¿no? Es una época que ha sido muy trabajada. Lo primero que quisimos fue justamente recopilar la cantidad de información de muchos tipos, de tesis doctorales hasta trabajos pues muy locales, etnografías muy locales. Hay mucha investigación realizada sobre esta cuestión. En nuestro trabajo hemos manejado pues en torno a 70 fuentes, 70 referencias, muchas de ellas accesibles digitalmente, otras lo serán en la página web. Queremos que haya un repositorio de los estudios, de las aproximaciones que se han hecho a este fenómeno. Como digo, son muchas. Hasta ahora no se habían sistematizado, no se habían relacionado. Esto lo hemos querido hacer. Hemos querido también pues, aportar alguna novedad en el trabajo, pues, haciendo 41 entrevistas, 41 conversaciones con personas que protagonizaron esos procesos migratorios y cuyo testimonio aparece recogido en parte en el libro y aparecerá en su totalidad en la página web. Y hemos trabajado sobre todo
una idea, ¿no? Y es que efectivamente, y eso es algo que hay que destacar, esta Diputación Foral de Guipúzcoa ya hizo un reconocimiento importante de la aportación de las personas que emigraron a Guipúzcoa en aquella época, pero a veces pues los reconocimientos, siendo importantes, pues pueden quedarse en ello, ¿no? Y en este caso solamente en un reconocimiento, y en este caso lo que se ha pretendido es dar un paso más y intentar también aprender, como se decía anteriormente, aprender también de todo ese proceso, ¿no? Por tanto, bueno, pues pensamos que hay muchas cosas que podemos aprender de cómo se hizo, de lo que se hizo bien, de lo que se hizo mal en aquellos momentos. Evidentemente la historia no se repite, las condiciones son distintas, pero sí hay aprendizajes, hay mucho que nos pueden enseñar las personas que emigraron y las personas que se encontraron con aquellas personas que emigraban en aquella época. Por tanto, en este trabajo lo que hemos hecho básicamente es una sistematización de trabajos realizados, una aproximación mediante entrevistas a las biografías, a las experiencias biográficas de las personas que emigraron, y todo eso pues se podrá encontrar junto con otra documentación gráfica, documentación audiovisual, pues en una página web que estará activa a partir de esta tarde en la Fundación Ramón Rubial. ¿Qué nos gustaría poder continuar haciendo? Pues nos gustaría poder seguir recogiendo documentación. Hay muchísima documentación por ahí, documentación personal a veces, en forma de fotografías, en forma de archivos audiovisuales. Hay también mucho trabajo local. Nos hemos encontrado con bastantes personas que en la localidad en la que viven, en Azcoitia o en Zarauz o donde sea, pues se preocupan por esta cuestión en su localidad. Es muy interesante, es muy rico ver sobre el terreno más cercano pues cómo se han ido produciendo estos fenómenos, estos procesos migratorios. Estamos recogiendo sobre todo muchas aproximaciones locales, intentaremos continuar. Seguro que hay un montón de gente que se ha preocupado por saber lo que ha pasado en su localidad concreta y que a veces ni se ha publicado o no se ha publicado en fuentes fácilmente accesibles. Queremos continuar con este trabajo. Es muy fácil, pensando en la aportación, es muy fácil concluir cuál ha sido la aportación demográfica de las migraciones. Prácticamente la mitad del crecimiento vegetativo de Guipúzcoa se explica por los procesos migratorios. Es bastante fácil también valorar la aportación social, política, cultural, la cantidad de personas que ellas mismas o sus hijos e hijas o nietos y nietas pues se han convertido en personas de referencia en la sociedad guipuzcoana, en el ámbito de la cultura, de la economía, de la política, etcétera. Muchas de las personas que vinieron en aquella época pues fueron militantes sociales, pusieron en marcha asociaciones de vecinos, fueron militantes políticos, militantes sindicales, y tal vez lo que es más difícil en este tipo de estudios es ver cuál es la aportación económica, ¿no? Bueno, estamos también intentando buscar alguna metodología que nos permita aproximarnos a esta realidad. Como digo, no es fácil, pero intentaremos también continuar por este camino. Como planteaba Eider también en su presentación, pues una cuestión que aparece permanentemente en las entrevistas es muchas de las migraciones y muchos de los sufrimientos que mucha gente que emigró sufrió, lo hizo pues pensando en sus hijos e hijas y en sus nietos y nietas, y por tanto pues nos interesa mucho ver cómo ha continuado esta historia de personas migrantes en sus descendientes, pues en lo que a veces se llama las segundas o terceras generaciones, y también vamos a intentar trabajar esta cuestión. En todo caso, el trabajo que hemos hecho está básicamente reflejado en este libro. Algunos otros elementos que hemos encontrado, que hemos utilizado, como pueden ser, como digo, pues fuentes audiovisuales o fotografías, otro tipo de documentación, pues la iremos subiendo a la página web. Y nada, pues solamente termino agradeciendo otra vez a las personas que se han prestado de una manera absolutamente amable a compartir con nosotras y nosotros sus experiencias, a la Diputación por optar por este tipo de trabajos, de investigaciones, y a la Fundación Ramón Rubial pues por ser un referente en la memoria, en una parte importante de la memoria de este país, ¿no? Porque si olvidamos pues lo que nos ha constituido como país, como sociedad, pues es más fácil que cometamos algunos errores que si permanentemente recordamos lo que somos. Y lo que somos es básicamente pues hijos de la migración, hijas e hijos de la migración. Y bueno, pues de alguna manera eso, tenerlo presente, nos va a ayudar seguramente a afrontar mejor algunos procesos sociales de futuro que ya están entre nosotras y nosotros, como son las nuevas migraciones. Handik aurrera, galderarik edo zalantzarik? ¿Alguna pregunta?
Mira, hay una tabla en la página 46 que responde a la última de tus preguntas. Es un gráfico que explica los municipios con más de 10.000 habitantes de Guipúzcoa en tanto por ciento de inmigración. Un padrón de 1986, donde se ve que la Sarte Oria registra de alguna manera el porcentaje más alto de población inmigrante, con un 38% de población migrante. Irún le sigue, Rentería, Zumárraga, Andoain, Pasaia. Página 48. La verdad es que está bastante... pues no sé si hay intención de repartirlo, supongo que sí, ¿no? Sí. A la prensa, sí. Sí, claro. No, tendréis el libro, sí. Página 48. Sí. Hay más tablas, incluso hay bastantes tablas en las que se habla de los principales lugares de origen de inmigrantes a Guipúzcoa entre los años 60 y 70, siempre mayores de 10 años. Cáceres, Salamanca, Badajoz, Navarra, en porcentajes. Bueno, hay bastantes, hay tablas por municipio a municipio, y no sé si hay alguna, Imanol, que puedas ser específico, porque claro, luego donde más se ve el salto demográfico es si se tiene en cuenta el salto de un siglo entre 1860 y 1970, y ahí se ve un poco el salto, porque ahí también estaría incorporada el efecto de la primera oleada migratoria de los años 20, ¿no? Supongo. Bueno, ahora os vamos a repartir el libro y lo vais a poder ver, pero no sé, Imanol, si encuentras algún sitio donde... Bueno, la lectura que ha hecho Denis Itxaso del libro es absolutamente impresionante. Yo casi ni me acordaba de muchas de las cosas que está comentando, pero efectivamente, aunque hay algunas variaciones en cuanto a los datos, porque pues pensemos que hasta los años 60 no empieza a haber un censo de población técnicamente hablando en España, y por tanto pues hay seguramente no, hay saltos en algunas cifras, pero sí, básicamente lo que encontramos en el libro es toda la documentación, todos los números que hemos podido encontrar, incluso dialogando entre ellos en distintas fuentes, ¿no? Y tenemos pues desde cómo se refleja esa oleada a partir de los años 90, por ejemplo, en los censos municipio por municipio en todo Guipúzcoa, pues cuál es el porcentaje de personas que tienen, pues, tirando de la idea de apellidos vascos, ¿no? Suena un poco a la película, pero pues viendo cuánta gente en cada municipio tiene 2 apellidos vascos, alguno ninguno, ¿no? Bueno, pues al final vemos municipio por municipio, desde Abalchisqueta hasta el final, pues cómo se ha reflejado esa oleada migratoria. Y luego, pues sí, tenemos incluso por momentos históricos, ¿no? Pues antes de 1955, cuál era la población inmigrante en Guipúzcoa, tanto en números absolutos como en porcentaje, entre el 56 y el 65. Bueno, realmente hemos querido recoger toda la información que está a nuestro alcance, ¿no? Y que creo que es toda la que está. Y en cuanto a los orígenes, bueno, pues también hay algunos cuadros al respecto. Pues por grandes comunidades, por grandes zonas, pues están Castilla, León, Extremadura, Galicia, Andalucía y Navarra, en el caso de Guipúzcoa. Pero un elemento que se me ha olvidado comentar al principio y que nos parece muy interesante es ver que, claro, podemos decir, pues venían mucha gente de Extremadura, ¿no? Pero claro, no venían de toda Extremadura, venían de algunos municipios concretos, ¿no? Y eso es muy interesante, como cuando hablamos con las personas que vivieron esa experiencia o que son hijos e hijas de quienes vivieron esa experiencia, pues muchas veces nos dicen, no, venían de tal zona concreta, ¿no? De tal pueblo, de tal municipio, ¿no? Y es muy interesante también ver eso, ¿no? Porque eso explica muchas veces luego también cómo llegaban aquí, ¿no? Pues se juntaban en el mismo barrio gente que venían del mismo sitio. Bueno, esas cadenas migratorias que se siguen produciendo hoy con las migraciones internacionales, pues también están ahí, ¿no? Pero como digo, los lugares de procedencia eran básicamente pues Castilla, León, Extremadura, Andalucía, Galicia y Navarra. En la página 157 hay una tabla sobre la evolución de la población de Guipúzcoa y Donostia entre 1860 y 1991. Si uno se fija el salto que se produce entre 1950, cuya año en el que la población guipuzcoana era de 374.000 habitantes, y el año 1970, en el que la población pasa a ser de 631.000 habitantes. Ahí se ha producido un salto del 27% en la primera década y del 31% en la segunda década, acumulativos.
la tabla va de década en década y se ven los incrementos porcentuales del 27, del 31, del 9%, y ya el primer descenso poblacional se produce en el año 91, en el que se produce un descenso poblacional del 3%. Para hasta entonces los incrementos son, en fin, no voy a decir exponenciales, pero es una auténtica revolución demográfica para el territorio. Sí, le vamos a disculpar a Eider, que va a perder un vuelo. No te preocupes, Eider. ¿Alguna pregunta más? Yo creo que la lección principal que se puede extraer de este estudio, y no hay ningún afán de hacer ningún paralelismo porque son realidades totalmente distintas, pero la lección fundamental tiene que ver con la manera en que esta sociedad quiere afrontar el reto demográfico. En estos momentos, Guipúzcoa, del mismo modo que el resto de Europa, vive una auténtica crisis demográfica porque apenas hay natalidad y, sin embargo, tenemos necesidades para sustituir la base productiva que permita mantener nuestras actuales empresas en funcionamiento y también nuestro actual sistema de pensiones. Si nosotros disociamos o ignoramos ante ese reto demográfico la realidad de que están viniendo personas que pueden contribuir a construir este país, estaríamos volviendo a cometer un error. Son personas que pueden perfectamente ser integradas en una sociedad desde el punto de vista cultural, incluso diría civilizatorio y de valores. Eso es muy importante, es decir, que las personas que lleguen sepan que nos ha costado, nunca mejor dicho, sangre, sudor y lágrimas conseguir un sistema de valores, una igualdad, unos principios bueno, pues de libertad de religión, de libertades políticas y demás. Pero dicho eso, son personas que pueden perfectamente ayudar y contribuir a que este territorio y esta sociedad nuestra pueda salir adelante ante esos desafíos migratorios que se nos plantean por la baja o casi nula natalidad. Y es una cuestión de inteligencia, es una cuestión también de valores, de cómo vemos al otro y de si somos capaces de ponernos en su pellejo. Nadie que se mueva de su lugar de origen lo hace por capricho, y las razones por las que las personas están buscando nuevos horizontes se están incrementando. Son nuevas razones, ahora también son climáticas, son de conflictos bélicos, son de hambrunas. Sigue habiendo un gran porcentaje de gente que se mueve por razones económicas, pero en el futuro van a ser más las razones, y ya lo estamos viendo en los movimientos migratorios que están produciéndose a nivel global, ¿no? Eso es lo que deberíamos de aprender. A mí, en este sentido, me gustaría leer solamente algo que nos dice en la página 117 del libro una de las personas entrevistadas, ¿no? Concretamente una persona del Centro Cultural Extremeño de San Sebastián, ¿no? Porque el tema este de si las migraciones de ahora eran iguales que las suyas ha salido, y con algunas tensiones, ¿no? Porque hay gente que dice, no, es distinto y tal y cual, pero hay una reflexión, la voy a leer, aunque la transcripción, cuando luego se lee, pues suena un poco, a veces un poco atropellada, ¿no? Pero la voy a leer y me parece muy significativa y va en la línea de lo que decía Denis, ¿no? Dice, como a nosotros igual en algún momento nos rechazaron, ¿queremos hacer nosotros lo mismo? No sé, yo no soy de rechazar porque me hago la misma reflexión, pero si es que la historia se repite. Ellos vienen a hacer lo que nosotros no queremos hacer y nosotros venimos aquí a trabajar lo que los que estaban aquí no querían. ¿Me entiendes? Los peonajes, la servidumbre y ahora los emigrantes. ¿A qué vienen? Pues a lo mismo. O sea, que es que la historia se repite y nosotros, la mentalidad es que tenemos que ver qué es lo que hemos pasado y si lo que nos dolió en no hacer lo mismo, con ellos, con los inmigrantes, digo. Yo creo que muchas de las personas que han vivido esa experiencia son memoria encarnada de lo que supone migrar, ¿no? Y por tanto creo que serían un buen referente para tenerlos en cuenta cuando decimos, bueno, cómo actuar ante las nuevas migraciones. Y otra vez aquí hay mucho aprendizaje que recuperar también.
recordaría las palabras de la propia Secretaria de Estado de Migraciones, ¿no?, que estuvo con nosotros el pasado viernes, donde yo creo que ponía sobre la mesa una realidad evidente, y es que quienes llegan a las costas del Levante o de las costas del Estrecho, llegan a Europa. No buscan necesariamente y exclusivamente venir a España, vienen a Europa. Y por tanto, los esfuerzos que esté haciendo el gobierno español para tratar de establecer políticas comunes y una mirada compartida, sobre todo en los países ribereños del Mediterráneo, es fundamental, porque hay algo que es evidente. Se pueden poner vallas, muros, altos o bajos, pero las personas, la presión demográfica que existe en África, la búsqueda de salidas, la desesperación en ocasiones, son imparables. La inmigración no es un fenómeno que vayamos nosotros a frenar, lo que tenemos que hacer es gestionarla. No estoy hablando de abrir las fronteras por completo, porque precisamente lo que es necesario es gestionarla con sentido común, con orden y con concierto. Pero dicho eso, va a ser inevitable hacer frente a ese reto migratorio y hacerlo de forma compartida en el conjunto del continente, que para eso tenemos fronteras comunes. ¿Tiene sentido a estas alturas empezar a recuperar fronteras en el seno de Europa? ¿Más preguntas? Bueno, el sector industrial, sin ninguna duda, ¿no? Y tanto la industria, en fin, más clásica como el sector cooperativo, ¿no? O sea, las cooperativas y en general el sector industrial en aquel momento fue el sector que recibió, bueno, primero que demandaba fuerza de trabajo, mano de obra y que se encontró con estas trabajadoras y esos trabajadores, porque también es verdad que hay una historia de las mujeres migrantes que también hemos querido incorporar y que seguramente se podrá desarrollar mucho más, ¿no? También algunas de ellas trabajaron en este sector, ¿no? Pero desde luego el sector industrial, ¿no? Que en esos años, sin esta aportación, pues hubiera sido imposible, ¿no? Aquí hay una cuestión que en las ciencias sociales siempre resulta difícil resolverla, y es que cuál es la causa y cuál es el efecto. Entonces, evidentemente, un sector industrial que empieza a ser pujante en Guipúzcoa, pues demanda fuerza de trabajo, y esto actúa como factor de atracción de esa fuerza de trabajo, que a su vez pues genera una sinergia y un círculo virtuoso, ¿no? Bueno, podríamos pensar que las migraciones de alguna manera vinieron porque aquí había demanda, pero también se puede pensar que esa demanda al final se convirtió en la realidad industrial de Guipúzcoa justamente porque la gente vino, ¿no? Porque la gente podía haber no venido, podía haber ido a otros lugares, Cataluña, etcétera, ¿no? Entonces ahí se produjo una sinergia muy positiva entre las necesidades del desarrollo industrial en Guipúzcoa y en Euskadi y las necesidades de las personas que no siempre porque no tenían expectativas de futuro en su lugar venían, ¿eh? Es decir, tampoco pensemos que la gente venía, y esto se encargan mucho de decirnos en muchas entrevistas, ¿no? O sea, no venían de la miseria al desarrollo, venían de otras condiciones de vida, de trabajo, y muchas veces pues venían sobre todo no tanto porque su presente en aquel momento fuera complicado, sino porque sus expectativas de futuro pues eran distintas, ¿no? Pero desde luego el sector industrial fue sin ninguna duda el más beneficiado. Y eso también se puede ver en la tabla que antes he mencionado, en el gráfico 5 de la página 46. Os vamos a repartir ahora el libro, donde se ve efectivamente la Sarthe Oria, Irún, Rentería, Zumárraga, Andoain, Pasaia, por razones diversas, pero en casi todos los casos estamos hablando de la industria. También, en algún caso, como Pasaia, vinculado a la comunidad gallega, a la mar. Eso es evidente en el caso de Pasaia, menos en otros puertos pesqueros, pero desde luego en un puerto tan industrial como el de Pasaia, donde también había pesca, por supuesto, bacaladeros y demás. Ahí se ve claramente la influencia de la comunidad gallega.
Comunidad gallega, que también está muy presente, por ejemplo, en Eibar, pero luego en el interior de Guipúzcoa, en esos fondos de valle, en Legazpia, en Zumárraga, en Urretxu, por supuesto en Andoain, pues se ven vinculadas y asociadas directamente a las industrias principales de esos municipios, a las plantas de Michelin, a las acerías, a las forjas, en Legazpi, pues a Patricia Echeverría. O sea, hay empresas que viven auténticas, o sea, que realmente sobreviven y viven esa expansión gracias a la población migrante. Y de hecho, perdón, cuando se produce la crisis industrial en los 80, justamente incluso se produce una especie como de retorno de algunas personas a sus lugares de origen, ¿no? Pues gente ya que se había jubilado, prejubilado, y bueno, pues por ejemplo hemos encontrado el dato de que entre los años 80 y 2000, pues casi 160.000 personas retornaron a muchas veces a los lugares de los que habían venido, pues una vez que ese escenario de ocupación industrial pues entró en crisis, ¿no? O sea que la industria, junto con otros sectores, pero la industria fundamentalmente fue el gran atractor de estas migraciones. ¿Listo? Ana, les repartiremos el libro, ¿verdad? Sí. Muy bien. Vale, pues muchas gracias. ¿Sí? Ha quedado espléndido, ¿eh?